Buenos días. Vamos a empezar el tutorial sobre química orgánica de compuestos orgánicos de interés biológico. Esta es la última parte de este tutorial. Para comenzar, veremos dentro del tutorial lo que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Mencionaremos también, por último, vitaminas y hormonas que hacen parte del metabolismo y de la función biológica de los seres vivos. Para empezar, los carbohidratos o glúcidos son los que producen la energía accesible en todas las reacciones celulares. Y estos son producidos principalmente mediante la reacción de fotosíntesis, donde el CO2 reacciona con el agua y utilizando la luz visible se produce lo que llamamos un carbohidrato o glúcido, cuya fórmula general es esta que aparece acá. Los carbohidratos glúcidos simples tienen dos grupos funcionales como tal. Un grupo funcional que es un aldehído o un grupo funcional que es una cetona. Como aldehído o cetona poseen además grupos hidroxilo, ¿sí? Estos grupos hidroxilo son importantes porque dan características de solubilidad, producen energía dentro del cuerpo. Entonces tenemos que un carbohidrato es un aldehído o una cetona con grupos hidroxilo. Los monosacáridos, entonces, teniendo en cuenta eso, de que son aldehídos o cetonas, tenemos que dentro de los aldehídos o polihidroxialdehídos tenemos la ribosa, la glucosa y la galactosa. De interés para nosotros, biológicamente, son la glucosa y la galactosa. La fructosa es parte de los azúcares que están contenidos en las frutas. La glucosa es el carbohidrato más simple que nosotros guardamos o digerimos mediante el hígado. Entonces, las aldosas más importantes son estas dos, la glucosa y la galactosa. También tenemos azúcares que son de importancia dentro de los ácidos nucleicos. Esos azúcares son la ribosa y la deoxirribosa. La ribosa contiene un grupo OH y la deoxirribosa en esa misma posición carece de ese grupo OH. La ribosa es la que va a conformar lo que llamamos el ARN, el ácido ribonucleico. La deoxirribosa es la que va a conformar la molécula de ADN. La R de ribosa y la D de deoxirribosa. Es decir, son dos azúcares que están dentro de los ácidos nucleicos. Y el azúcar puede pasar, la tenemos representada como una estructura abierta o puede pasar a ser una estructura cerrada cíclica por deshidroxilación. Esos son monosacáridos, ¿sí? Ahora, los disacáridos están conformados por unidades de glucosa. En este caso, la sucrosa, que viene del azúcar de las frutas, tenemos dos unidades de, de azúcar unidas entre sí, lo que conforma un disacárido. La maltosa, que la encontramos en la malta, es otro disacárido. Celobiosa se encuentra
en las plantas y la lactosa la encontramos en la leche. Entonces, como azúcares disacáridos, nosotros encontramos la sucrosa, azúcar de caña, por ejemplo, la maltosa en la malta y la lactosa en la leche. La celuliosa nosotros no la tenemos, pero la tienen las plantas. Como polisacárido, o sea, más de 2 unidades de sacárido, encontramos que la celulosa, que hace parte de las plantas, es un monosacárido lineal con esta representación que tenemos acá. Mientras que la amilosa, que hace parte del almidón, es una unidad que no es lineal, es helicoidal, así como está acá en esta unidad. Y la amilopectina, que es la que se emplea para espesar, por ejemplo, compotas o mermeladas, la pectina como tal es ramificada. Estas son naturales en el almidón. La celulosa hace parte de las plantas. Y tenemos por último algo que es el glicógeno. El glicógeno es ramificado y es la forma en que el hígado guarda la glucosa. O sea, la glucosa es almacenada en el hígado en forma de glicógeno. Cuando el cuerpo necesita energía, el hígado gasta el glicógeno que tiene almacenado para dárselo a las células. Esos serían los polisacáridos. Ahora miremos los lípidos. Estos son importantes porque protegen, en cierta forma, hacen parte de las células, tanto en animales como en vegetales, y hacen parte de la pared celular. Dentro de estos lípidos encontramos el colesterol y los triglicéridos. El colesterol es una unidad de 4, caracterizada por 4 anillos alifáticos. Tenemos el triglicerol, que es una unidad de glicerol unido a ácidos grasos. 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicerol. 3 ácidos grasos unidos mediante un glicerol. El fosfolípido es un ácido graso unido a una unión fosfato. El ácido graso, por lo general, es una unidad que contiene el grupo ácido en su estructura. Dentro de los lípidos tenemos los lípidos sencillos, que son ceras, grasas y aceites. La diferencia entre una grasa y un aceite es que el aceite es una unidad de ácido graso. Las grasas son triglicéridos. Los lípidos compuestos tenemos los fosfolípidos, los glicolípidos y esfingolípidos. Y tenemos aparte los esteroides. Todos estos son parte de los lípidos. Veamos algunas características. Los lípidos simples o ácidos grasos se caracterizan porque tienen su grupo ácido sobre una cadena carbonada larga, que es una cadena de carbonos de número par. Es decir, siempre va a ser un número par. Y tenemos los ácidos grasos saturados y los insaturados. Los insaturados confieren al ácido graso su parte del líquido, mientras que los saturados son las grasas sólidas. Es decir, se diferencian porque los unos son líquidos, los aceites, por ejemplo, son ácidos grasos insaturados, mientras que las grasas sólidas van a ser saturadas. Estas cadenas son de carbonos que van entre 14 y 22 átomos de carbono. Son números pares. Se derivan a partir de moléculas de ácido acético en el metabolismo para producir ácidos grasos con este número de carbonos. Los lípidos simples
Entonces tenemos las grasas que están compuestas por unidades de ácido graso, que son estas, 3 unidades de ácido graso. Y en la parte central va a ser lo que llamamos el glicerol, que es un alcohol de 3 hidroxilos. Las ceras son ésteres que contienen la unidad de ácido graso y una cadena también de ácido graso larga unida allí. Entonces tenemos que las ceras son compuestos más con muchos átomos de carbono y son sólidas, justamente por ser ésteres de los mismos ácidos grasos. 2 ácidos grasos me dan una cera. Por último, tenemos por el lado de los lípidos compuestos que tienen grupos fosfato o grupos glicerol. El grupo fosfato, como este que está acá, o el grupo glicerol, como este que está acá. Unidos entre ellos, tenemos también la parte de ácidos grasos, que es esta partecita de acá, lo que le confiere la lípidos compuestos con contenido de fósforo o glicerol, y esto sería lo que llamamos un fosfolípido que hace parte de justamente de la pared celular. Los esfingolípidos contienen en su estructura una unidad de azúcar, un monosacárido. Y aquí tenemos que este es un éster con el glicerol, un éster de ácido graso insaturado y con una unidad de monosacárido. Esto es lo que llamamos un esfingolípido, con el contenido de un azúcar allí dentro de la estructura. Dentro de los lípidos compuestos, como los esteroides, las unidades son con base, las unidades base de los esteroides es estas unidades de 4 ciclos entre sí. Esa unidad se repite, obviamente con diferencia de los grupos funcionales que lo componen, ¿sí? Pero todos tienen en su naturaleza esa unidad básica de 4 anillos alifáticos. Aunque tenemos también otro ácido que es diferente, un esteroide, que está compuesto de 5 anillos también, de 4 anillos, con una orientación diferente en el último ciclo que tiene allí adherido. Entonces, los esteroides se identifican porque son unidades de anillos alifáticos unidos entre sí con grupos funcionales. Los esteroides obviamente son eh, enviados en el organismo para actividades como neurotransmisores o para ayudar al crecimiento, a ayudar en la inmunidad del cuerpo, en fin. También, entonces, hay otros, ya dijimos el fosfolípido, que es el que contiene una unidad de fosfato, o tener un grupo básico unido a él, un grupo básico, y la unidad del lípido que veas en el ácido graso unido al fósforo, a la unidad de fósforo o fosfato. Esa unidad es el ácido graso. Y este de acá es un esfingolípido que tenemos en la unidad del lípido más la unidad de azúcar, un glicolípido. Y el colesterol, como dijimos, es una parte de los compuestos de esteroides, ¿sí? Veamos ahora los aminoácidos. Los aminoácidos
normalmente tienen dos grupos funcionales. Un grupo amino, lo que le confiere su nombre, y el grupo ácido. Un grupo aminoácido y un sustituyente que es el R. Ese R es cualquier funcionalidad orgánica o estructura orgánica. Entonces tenemos que la unidad básica del aminoácido es esta que está acá, un grupo aminoácido, y se puede identificar en moléculas donde los R, voy a identificar primero el grupo aminoácido, y el grupo R lo vamos a colocar en el grupo sustituyente unido al grupo aminoácido como tal. Entonces los aminoácidos son compuestos que contienen el grupo amino y ácido y son esenciales para la generación de proteínas. Tenemos alrededor de 20 aminoácidos esenciales y estos se pueden enlazar para formar lo que llamamos un péptido. Aquí están entonces los aminoácidos neutros, es decir, que no son ni ácidos ni básicos. Allí está la alanina, la glicina, la valina, leucina. Las tres primeras letras se utilizan para simplificar el nombre. La fenilalanina, la tiroxina, que son aromáticos, y los alifáticos, como la cisteína, la asparagina, la serina y la treonina. Tenemos grupos aminoácidos ácidos. O sea, fuera del grupo amino y ácido, tenemos una funcionalidad extra que le confiere acidez. Estos son dos aminoácidos de tipo ácido. Y tenemos también aminoácidos con funcionalidades básicas. El grupo aminoácido lo tenemos aquí al lado derecho, mientras que la funcionalidad básica está con base en los dos grupos nitrogenados, lo que le confiere el carácter básico o aminoácidos básicos. Entonces tenemos aminoácidos neutros y aminoácidos que son de carácter ácido o básico. Los aminoácidos cuando se juntan, o sea, reaccionan entre sí dos aminoácidos, tengo lo que yo llamo un péptido. Un péptido es una cadena de aminoácidos que comprende entre 2 y 10 aminoácidos y se unen por el enlace peptídico, es decir, un grupo amino, el grupo amino se une por un enlace que reemplaza el grupo OH del ácido, generando a lo que llamamos un enlace peptídico. El enlace peptídico es el grupo, es el que permite hilar toda la cadena como un péptido cuando tenemos entre 2 y 10 aminoácidos. Un polipéptido es cuando tenemos más de 10 aminoácidos. Y una proteína es cuando tenemos más de 100 aminoácidos unidos. De aquí entonces que las proteínas se pueden, se pueden especificar con los aminoácidos constituyentes, ¿sí? Los aminoácidos constituyentes y nombrarlos por secuencia de acuerdo a su estructura y con las letras de los tres primeras letras. En este caso, este aminoácido se puede nombrar con ala, raya gli, raya tir, raya blue
Val y Ca. Esa es la secuencia que da este grupo aminoácido. Se reconoce dentro del grupo aminoácido el grupo amino y el grupo ácido en los extremos del péptido. Las proteínas, entonces, como decimos, son polipéptidos de más de 100 aminoácidos y tenemos que hay proteínas que son primarias, es decir, son lineales, una, una hélice lineal, mientras que la secundaria es una hélice helicoidal, donde hay interacciones entre hidrógeno-oxígeno dentro de la misma estructura. En allí tenemos, por ejemplo, el colágeno, que es una proteína secundaria. La proteína terciaria son dobladas alrededor, por ejemplo, la mioglobina está alrededor de la funcionalidad del hierro. Esa es una terciaria que está enrollada. Y la cuaternaria es cuando tengo más de dos unidades de proteína terciaria. Entonces, estas son las formas de ver las proteínas. La proteína del cabello es diferente a la proteína que tenemos en la piel. Y obviamente dentro de la parte de la piel tenemos el colágeno. En el cabello tenemos la proteína cuaternaria. Los ácidos nucleicos, que hacen parte importante de la vida, se reconocen porque tienen bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son estas que están aquí con un grupo nitrógeno, que son adenina, guanina, citosina, timina, uracil. Se clasifican las bases nitrogenadas como purinas y pirimidinas. Las purinas tienen dos anillos, ¿sí? Son dos anillos, mientras que las pirimidinas son de un solo anillo. Esa es una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas entonces van pegados a un grupo azúcar, puede ser la ribosa o la deoxirribosa y el grupo fosfato. El azúcar, entonces, como decíamos, es el que da la característica para hablar de ARN y ADN. El azúcar de la ribosa es el que se emplea para el ARN, mientras que la deoxirribosa es el que se emplea para el ADN. Entonces, el ADN o el ARN está construido por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Tenemos entonces que es fosfato, azúcar y una base nitrogenada. Esos son los tres constituyentes del ácido nucleico. Listo. Y son moléculas que se llaman nucleótidos, son esenciales para la vida. Entonces, el ARN y el ADN se diferencian es porque el ARN tiene una molécula, un ácido, una base nitrogenada que es el uracil. Esa no la tiene el ADN. El ADN tiene la timina como base nitrógena diferente al ARN, además del azúcar. El ARN tiene la ribosa, el ADN tiene la deoxirribosa. El ADN es una hélice doble, mientras que el ARN es una hélice simple. El ARN es el que sirve para producir proteínas, es decir, replica la la unión de aminoácidos y formación de proteínas. Diferencias entre los nucleótidos, en este caso ácidos nucleicos, el tipo de azúcar.
es deoxirribosa versus ribosa. Aquí tenemos que no se utiliza en el ADN, la base es la timina y en el ARN es el uracilo. El ADN tiene dos hélices. Esta es una hélice, una cadena simple. O sea, la hélice tiene dos cadenas. El ADN almacena la información, mientras que la expresión para formar nueva información es por parte del ARN. El ADN hace parte del núcleo de la célula y el ARN hace parte del núcleo de los ribosomas. Y pues ahí tenemos que uno es doble hélice y el otro es lineal. Como compuestos importantes también dentro de los metabolismos tenemos las vitaminas. Las vitaminas no tienen una funcionalidad específica y son cantidades muy pequeñas las que emplea el organismo porque son esenciales para el metabolismo. Entonces aquí se muestra como ejemplo la vitamina A, la vitamina del ácido fólico, la B1, la C, B2, D2, la B6 y la E. Vitaminas más complejas, por ejemplo, la vitamina B12, que es a base de cobalto. Y tenemos también que las hormonas, podremos decir que hay unas que son lipídicas, que ya vimos que son de anillos, cuatro anillos pegados entre sí, ¿sí? Esos nos dan a entender que son hormonas de tipo lipídico, mientras que las peptídicas vamos a reconocer que tienen funcionalidades como el OH, el grupo amino, ¿sí? Dentro de la estructura, grupos ácidos y grupos aminos. Un aminoácido tiene también un contexto de comportarse como hormonas. Entonces tenemos que compuestos importantes para el organismo, cantidades pequeñas son las vitaminas, esas son las hormonas. Las hormonas son mensajeros que ayudan al metabolismo. Bueno, esto era todo por hoy. Es un tutorial corto en términos de reconocer metabolitos importantes para el cuerpo.